Bueno, la diabetes como tal es una enfermedad que en este tiempo ha venido aumentando exageradamente, ¿sí? Con muchas consecuencias, con un árbol de consecuencias que se desprenden de la diabetes. Entonces, básicamente, la diabetes sería como un mal manejo del cuerpo de la glucosa en sangre o del azúcar en sangre, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, tenemos que tener en cuenta y abrimos una ramificación, porque hay dos tipos de diabetes: diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces, la diabetes tipo 1 es la diabetes en la cual el cuerpo desde que estamos niños, estamos pequeños, ¿sí? De hecho se diagnostica en la niñez, prácticamente el cuerpo no produce la hormona insulina, ¿sí? O sea, el páncreas está prácticamente atrofiado y él no produce la hormona insulina, que es la encargada de regular el azúcar en sangre, ¿sí? Desafortunadamente este tipo de diabetes hasta el momento pues no tiene cura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se complican en los pacientes que son diagnosticados obviamente con este tipo de enfermedad. Y ahora está la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 sí ya es una enfermedad de tipo metabólico, ¿sí? Puede tener algo que ver la parte genética, pero entonces la parte metabólica es prima, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que los buenos hábitos, el hacer ejercicio, ¿sí? Tienen mucho que ver en el manejo de esta enfermedad. La diabetes tipo 2, digamos, no es curable. En medicina no se le dice a esa enfermedad que sea curable, sino que se puede remitir, ¿sí? Es como un paciente cuando está en el hospital y se le dice, bueno, ya lo vamos a dar de alta, y el paciente listo, se envía para la casa, pero obviamente si el paciente no se porta bien, pues lo vamos a tener que otra vez volver a tener de invitado en el hospital, algo pues que no se quisiera, ¿sí? Entonces eso pasa con la diabetes tipo 2. Entonces la diabetes tipo 2 bien manejada es remisible, o sea, la persona sí puede salir de la diabetes tipo 2 y entrar en rangos normales del manejo de su azúcar en sangre. Para la diabetes tipo 1, la que estamos hablando de este tipo de diabetes, donde prácticamente la persona, su cuerpo no genera, ¿sí? El páncreas no puede segregar insulina porque hay un daño, ¿sí? en las células como tal, en las encargadas de crear como tal la insulina. Entonces estas personas, estos pacientes, deben prácticamente someterse al manejo con la insulina de manera exógena, ¿sí? ¿Qué significa? Que la persona, ya muchas personas deben saberlo, tienen que inyectarse insulina, tienen que intentar tener sensores para medir cómo está la parte de insulina, ¿sí? Cómo está su insulina en sangre, qué tanta insulina se tiene que aplicar, ¿sí? Ese ya es un manejo que le tienen que hacer muy exclusivo pues a cada persona, ¿sí? Y ahora, en la diabetes tipo 2, sí, ya tenemos el manejo con examen de sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En la tipo 2 ya la persona se tiene que sacar el examen de sangre que se llama hemoglobina glicosilada A1C, ¿sí? O sea, no es el típico examen que nos sacamos en ayunas para mirar cómo amaneció el azúcar en sangre, y de pronto el resultado nos da un número, digamos, por ejemplo, 90, 95, 100, ¿sí? No, en la hemoglobina glicosilada A1C el resultado marca un porcentaje, ¿sí? Marca un porcentaje. Entonces, por ejemplo, yo en lo personal con mis pacientes, yo me remito con la Organización Mundial de la Salud, y el resultado que ellos manejan, sí, que se maneja a nivel mundial, marca que hasta 5.6% estoy en el rango normal de glucosa en sangre, ¿sí? Para digamos, demarcar si estoy en riesgo de prediabetes, normal o en diabetes. De 5.7 hasta 6.4%, repito, es un porcentaje, yo estoy en rango de prediabetes, ¿sí? Para tener en cuenta. Si yo saco
mi examen de sangre de hemoglobina glicosilada y mi resultado es superior a de 6.5 hacia arriba, 7, 7.5, 7.8, 8, entonces yo estoy ya en diabetes y tengo que obviamente empezar a tratar ese tema. Ya al tener el diagnóstico, digamos, haber salido positivo, entonces el tratamiento prácticamente es interdisciplinar, o sea, hay que manejar la parte de nutrición, se puede manejar también, aparece también la farmacología, ¿sí? El utilizo de fármacos. El ejercicio físico es fundamental, Yo a todas las personas les digo, pacientes que yo he tenido con diabetes o prediabetes, yo les digo, si ustedes no tienen ninguna incapacidad física, algo que les prohíba hacer movimiento físico, de ejercicio, hay que hacerlo. O sea, si ellos pueden, si las personas pueden hacer ejercicio, hay que hacerlo. Es prácticamente, se puede decir que obligatorio para ayudar a disminuir el riesgo obviamente de diabetes y que pudiera seguir aumentando. Y que la persona, digamos, si no todavía, teniendo estando en diabetes, pero todavía no llegar al episodio donde tuviera que comenzar a inyectarse insulina de forma exógena, como a través de las inyecciones, como estamos hablando, inyecciones de insulina. Entonces, si la persona trabaja su parte física, desarrolla, por ejemplo, su masa muscular, pues entonces será más fácil, digamos, para la insulina poder llevar ese azúcar, esa glucosa a los músculos. Por eso es súper vital que la persona desarrolle su masa muscular y evite algo que se llama sarcopenia, ¿sí? Una enfermedad que está asociada, que la sarcopenia es la enfermedad asociada a la pérdida de masa muscular. Entonces son asociaciones. Aquí vamos a tomar prácticamente la diabetes tipo 2, ¿sí? Porque digamos es la diabetes más común y lo que más se ve, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2, como yo les decía, es un rango muy amplio y la persona cuando ya adquiere esta enfermedad le está abriendo la puerta a muchas otras enfermedades. Por ejemplo, una mujer que ya tenga diabetes, ¿sí? Aumenta exponencialmente el riesgo de contraer cáncer de seno, por ejemplo, ¿sí? Se afectan los riñones, se afecta la cuestión de la visión, ¿sí? Obviamente desafortunadamente hay una unión, ¿sí? Se liga mucho, por ejemplo, a las enfermedades cardiovasculares, porque obviamente la mayoría de las personas, no todas, o sea, no es un condicionante, pero la mayoría de las personas que llegan a tener sobrepeso u obesidad, pues obviamente tienen un riesgo alto de tener diabetes, ¿sí? De tipo 2 estamos hablando. No quiere decir que todas las personas que tienen sobrepeso tengan necesariamente diabetes tipo 2, no es así. Y tampoco que una persona, por ser muy delgada, no tenga diabetes tipo 2, porque pasa, ¿sí? Porque pasa. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Y he tenido pacientes así, que por ejemplo son muy delgados, pero su región abdominal sí es prominente, o sea, son delgados en brazos, en piernas y todo, pero entonces su circunferencia abdominal sí marca una diferencia. Entonces, ¿qué me está indicando? Que esa persona, ese paciente, tiene bastante resistencia a la insulina. Entonces vamos a hablar aquí qué es la resistencia a la insulina. Entonces, cuando la persona maneja o adquiere la diabetes tipo 2, prácticamente se presenta la resistencia a la insulina. O sea, ¿qué pasa? El páncreas, lo vemos acá, él está aquí detrásito del estómago, él secreta la hormona insulina, que es como si fuera un ama de llaves, que ella va, ella coge la insulina, la glucosa o el azúcar que haya en sangre y se encarga de llevarla a las células del cuerpo, sobre todo células musculares, todos los órganos que necesitan la glucosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La insulina llega a las células, pero ella encuentra como un rechazo, o sea, el cuerpo rechaza, ¿sí? Hay un rechazo, se resiste a que la insulina haga su trabajo. Las células se resisten a ese ingreso, como que ella abra la puerta para que entre la glucosa
y con eso pues obviamente el azúcar en sangre disminuya, ¿sí? Entonces ese prácticamente es el factor. Entonces, ¿qué pasa? La insulina es una hormona también de almacenamiento. Entonces cuando ella encuentra que no puede llevar la glucosa, el azúcar en sangre a las células, pues ella ¿qué dice? Ella dice, no, pues yo tengo que hacer algo. O sea, ella no puede quedar así porque sí. Entonces ella ¿qué hace? Almacena esa glucosa, ese azúcar, lo convierte en tejido adiposo. Sobre todo se centra en la parte abdominal, generando obviamente lo que se conoce como grasa visceral, ¿sí? Que es desafortunadamente un condicionante para todas las enfermedades que estamos hablando, que se pueden producir al tener la persona diabetes tipo 2. Bueno, amigos del canal Te Veo Más, soy Mario Andrés Blanco, nutricionista, técnico en biomecánica también. Un gusto para mí compartirles estas pequeñas cápsulas de medicina y de nutrición. Y pues nos veremos en otra pequeña cápsula para seguirles compartiendo con mucho cariño todos estos temas de nutrición y salud. Un abrazo para todos.